Emilio Navarro es uno de esos abarqueros que desde la época de la posguerra ha venido fabricando este tipo de calzado hasta nuestros días. Pero esa materia prima, es decir, la goma para hacer las resistentes suelas, se obtenía en aquellos difíciles tiempos de las ruedas viejas de caucho. Y primeramente hay que desguazar la rueda, porque la rueda tal y como, porque es natural, son ruedas viejas, son ruedas gastadas, y tal y como ha salido de las han tirado, no valen, hay que arreglarlas para dejarlas en un grueso que al mismo tiempo sea ligera y que pueda pasar por el molde. Pero este es el mayor trabajo que tienen. El cuchillo se moja en el agua para que corra bien. ¿Ves? Ya le hemos dejado igualado esta parte con el centro, que es lo que va a ser la barca, el centro este. Vamos a hacer un 41, más o menos, porque esto va por centímetros, esto tampoco son medidas exactas. Ya tenemos un par, aquí lo marco para buscar el centro, para pasarlo después a los moldes, y así al poner en el molde ya sé dónde va el centro para las abarcas, y de ahí pasarán al molde. Le he hecho el agua para saber si ha cogido el temple suficiente para poner la goma. Si la goma es más recia necesita más calor, si es más delgada menos calor. Y ya lo tenemos listo con el calor suficiente a la prensa. Ponemos la madera, porque luego lo vamos a quitar y me voy a quemar. La madera abajo para no quemarme al quitarlo. Bien, con esto cogerá la forma del pie, digamos. Con estos gatos quito el molde de aquí, ya lo tenemos despachado para otro molde. Ya tenemos el tornillo preparado para otros. Y la faena la están haciendo los moldes ahí. Ya tenemos un par. Este ya lo dejamos aquí. La suelto, que ya creo que nos ha cogido la forma. Ya han pasado las 4 o 5 horas necesarias para que la goma tome la forma del molde y deje de ser un trozo de rueda vieja al convertirse en una suela. Más o menos ya ha cogido la forma de la barca. Emilio el abarquero comienza a embastar la suela para darle la forma de abarca. Hay que estar afilando continuamente, que la goma es muy mala. Con esto buscamos la altura necesaria. Con eso me indica la altura necesaria para atar el currión. Ya la tenemos. Ahora buscamos para que sean las dos iguales, que no son medidas exactas, porque aquí viene la gente, se las prueba y la que le va bien, le va bien. No buscamos número. Ya la hemos recortado, pues ahora las vamos a hacer. Y la pieza se llama lengüeta, la parte delantera de la barca. Estos se llaman curriones.
de los mismos materiales de cuero, de las taloneras, de las punteras, pues salen estos recortes, digamos. Más bien son de retajos. Bueno, ya tenemos la puntera hecha. Ahora vamos a poner las taloneras. Ya no nos falta más que las correas. Esto nos da la medida de la correa, como la largura que tiene que ser. Ya sabemos que si llega por las dos partes a la punta, da la medida exacta. Las abarcas de pastor eran diferentes a las usadas por los agricultores. Las de labrador tenían que estar abiertas por la puntera para sacar la tierra que se metía dentro al trabajar en los campos. Bueno, vamos a clavar. La práctica es la que te enseña. La fuerza de muchos pares. Porque yo no tuve principios. Se puede decir que no tuve maestro, más que de algunas viejas, deshacerlas, orientarte por aquellas piezas que quitabas, y como en aquella época valía todo cuando era en la posguerra, pues ni que estuviera mejor ni que estuviera peor, bueno era. Esto se llama el rabillo, que por esta irá pasada la correa de abrochar. Esto es todo a ojo. Y ahora ya tenemos la correa y ya las tenemos prácticamente hechas. Ponemos como una espa cada pie, así que tratar de poner las hebillas que vayan bien para la parte de afuera del pie. Ya lo tenemos hecho. Las sandalias eran diferentes a las abarcas. Cualquier parte de la rueda era buena para hacer la suela, siguiendo el mismo proceso que el utilizado para las abarcas de pastor y labrador, es decir, preparar la goma, plancharla y al final embastar la suela. Pero la diferencia estaba en su terminación, más refinada y elegante que la de las abarcas. Hay que pegarle de frente. Si nos tiramos a doblarlo no se remachará. Ahora vienen las plantillas, pero bueno, llámalo becerro, llámalo serraje, pero cuero, material. Que esto ya sustituye a la barca y ya lo hacemos un poco mejor. Al morir la barca, que ya no se lleva, pues esto han seguido llevándolo más tiempo. Esto aún se lleva, pero la barca nunca ha llevado plantillas. Casi todos los vecinos de la comarca de las Cinco Villas han calzado, en la segunda mitad de este siglo,
las abarcas y sandalias que Emilio Navarro fabricaba a mano aprovechando las ruedas gastadas. Pastores y labradores tenían su propio diseño en las abarcas. Está del pastor, como el pastor no va por la tierra movida, que no va por las huebras que se dice, pues no le importa que le entre tierra. Sin embargo, el agricultor, como va por las tierras, entonces andaba con las caballerías, iba por la tierra suelta, se le metía la tierra y esta tenía la facilidad que hacían así, sin quitársela del pie, y le salía la tierra. Mientras que esta otra no podía salir. No podía salir, tampoco les entraba, porque el pastor tampoco se metía por las huebras, que se dice. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.